Muy bien, aquí estamos en feria, 25ª Feria Internacional del Libro. Amigas y amigos, muchachas y muchachos que nos acompañan, la Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación de la República Dominicana tiene el placer de presentar a uno de los más reconocidos escritores, poetas de República Dominicana. Así es que esta actividad, este encuentro que vamos a tener con un distinguido poeta, se está celebrando aquí en este auditorio Juan Bosch de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Esta es la Biblioteca Pedro Enrique Sureña. Estamos transmitiendo nosotros a través de EduMás, a través del canal 17 y también a través del canal 81 de Cable TV, de Claro TV. Es decir, que en esta oportunidad vamos a disfrutar y intercambiar pareceres con uno de los más exquisitos poetas dominicanos. Damos la bienvenida a este auditorio al Politécnico Parroquial Betania de los Alcarrizos que nos acompañan. ¡Qué bien! Javier Elena, quien es el director de la Dirección General de Cultura, también está con nosotros en este auditorio. Y parte del equipo técnico, de técnicos de la Dirección General de Cultura, hoy vamos a compartir con el poeta Mateo Morrison y vamos a escuchar un poco de su biografía que es bastante extensa. Así es que Mateo Morrison nació en Santo Domingo el 14 de abril de 1946, hijo de Edbert Morrison, jamaiquino, y Efigenia Fortunato, dominicana. Dentro de la historia literaria dominicana, corresponde a la generación de posguerra. Es el primer dominicano egresado en Administración Cultural. Estudió en el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural de Venezuela. Mateo Morrison es licenciado en Derecho magna cum laude con un diplomado en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual y en otros negocios jurídicos internacionales. Ha sido profesor en los niveles secundario y universitario. Ha recibido la distinción Salomé Ureña de Enríquez, que otorga la Secretaría de Estado de Educación, y la distinción de la Cámara de Diputados por su labor cultural. Es presidente, fundador de Espacios Culturales y fundador de la Unión de Escritores Dominicanos, donde ostentó la Secretaría General. Fue fundador del taller literario César Vallejo, recibiendo una distinción de manos del presidente de la República al cumplirse los 20 años en el año de 1997. También fue fundador de la revista Extensión de la UAS. Es miembro del Colegio Dominicano de Periodistas, del Colegio de Abogados de la República Dominicana y de la Unión de Escritores Dominicanos. Bueno, vamos a tener que cortar un poco, pues bastante amplia, un gran bagaje tiene nuestro escritor, nuestro poeta Mateo Morrison, y vamos a ver algunas de las bibliografías activas. Poesía Aniversario del Dolor, Santo Domingo, editora Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1973, Versiones del Transeúnte, Santo Domingo, editora Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1983. Si la casa se llena de sombras, Santo Domingo, editora Universidad Autónoma de Santo Domingo de 1986, y un amplio repertorio, una gran impronta poética, narrativa, de novelas, en fin. Sin más preámbulos, amigas, amigos, aquí está con nosotros nuestro distinguido poeta Mateo Morrison, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Señor director, participantes todos en este encuentro en el marco de la Feria Internacional del Libro. En realidad, es para mí siempre un grandísimo honor poder participar en encuentros como este y más para interactuar con la juventud, con los estudiantes, con lo que es en realidad no, como se dice, el futuro, sino también el presente del país. Hablar y leer poesía significa tratar de conectarse con pensamientos y sentimientos. A veces se pregunta qué es la poesía y todos nos lo preguntamos y siempre será una respuesta diversa y difícil. Yo utilizo
regularmente dos definiciones extremas. Una que dice, de Gabriel Celaya, un poeta español, la poesía es un arma cargada de futuro. Y hay otra más extrema de un poeta llamado José Lezama Lima, cubano, que dice que la poesía es un caracol nocturno en un rectángulo de agua. Nadie entendió esa definición. Probablemente lo que quería Lezama Lima es decirnos que la poesía es muchas cosas, que no es solo un arma cargada de futuro, como la entendimos nosotros. Yo formo parte de la generación denominada de posguerra. Esa generación no surgió de una forma totalmente espontánea, es parte de una tradición. Esta tradición de la poesía dominicana comenzó aún antes que la misma independencia, porque el arte, la cultura precede a los movimientos políticos independentistas. Ya cuando se va a hacer una independencia es porque se han creado las bases culturales para que surja algo nuevo, surja una nación. Sin embargo, y como es lógico, la poesía entonces viene a ser en gran parte un arma cargada de futuro. Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, escribió y leyó poesía. Y él, junto con su compañero de la Trinitaria, la filantrópica, tomaron la poesía, tomaron el teatro, tomaron el arte como una forma de lucha, como una forma de elevar la conciencia del pueblo dominicano en ese momento de la independencia. Pero también en la Restauración, Manuel Rodríguez Ojío escribió textos que levantaban el ánimo y el entusiasmo de los combatientes en esa segunda independencia que fue la Restauración, porque la independencia se hace como la separación de Haití. La Restauración viene como una respuesta a la anexión realizada a España. 17 años después de la anexión se hace la Restauración. La Restauración es el movimiento popular más trascendente y masivo, porque comenzó en Santiago, en el Cibao, en la zona nordeste, y abarcó todo el país. Miles y miles de soldados españoles trataron de mantener la anexión y no fue posible por el combate. Luego, en el 1916, vendrá otra invasión, que será la primera invasión norteamericana del siglo XX, que va a durar hasta el 24. Y en el 1965, la segunda intervención. En todos esos momentos estaba presente la poesía. En todos esos momentos estaba presente el arte. En todos esos momentos estaba la cultura como instrumento de identidad cultural de nuestro pueblo. Y de ahí, entonces, surge de esa segunda intervención un grupo de escritores de diversas manifestaciones, la mayor parte poetas, y por eso se llama la generación de posguerra. Pero la generación de posguerra, como le dije, no viene como algo aéreo, como algo que llegó solo porque hubo una revolución. No, había una tradición poética que había cimentado en el siglo XIX autores como Salomé Ureña de Enrique, como Fernando Gastón de Linde, que habían creado las bases de la gran poesía dominicana. Y luego de ellos vendrá la primera etapa, ya en el siglo XX, de la poesía social, a través de un autor llamado Federico Bermúdez, que escribió un libro que se llama Los Humildes, donde por primera vez ya se hace la poesía tomando en cuenta esas contradicciones.
Pero luego viene el movimiento postumista, encabezado por un poeta llamado Domingo Moreno Jiménez. Luego vendrán los independientes del 40, Pedro Mir, Manuel del Cabral, Héctor Inchautegui Cabral, entre otros. Y vendrá la generación del 48 y seguirá la generación del 60, que es el grupo de poetas de la cual forma parte Janet Miller, Miguel Alfonseca, René del Risco, Jacques Biot, Juan José Ayuso, entre otros, y que desde la misma clandestinidad, ya para el año 1959-60, van a escribir poesía social desde la clandestinidad. Y eso va a generar todo un movimiento significativo que posguerra va a continuar. Pero esta rápida esquema acerca de la poesía dominicana tiene solo como objetivo saber cómo llegamos a este momento de nuestra poesía y de la poesía que le vamos a leer. Pero no quedó ahí con nosotros la poesía dominicana. Siguió y varios años después surgirá la generación del 80, una buena parte de ellos surgido desde la UAS, del taller literario César Vallejo. Pero en medio de posguerra y el 80 hay un grupo de poetas denominado del 70. Y posterior a eso, la poesía dominicana se ha ido fortaleciendo. Como ustedes ven, en el universo de la poesía dominicana, que es parte del universo de la poesía universal, yo soy solamente un pequeño astro. Voy a leer mis poemas. Yo siempre, antes de comenzar a leer mis poemas, quiero darle un mensaje a la juventud. Lo hago antes o después. Y es un mensaje de algo que escribí en un momento muy difícil para el país y que yo llamaba a Duarte como símbolo y a la juventud. Y dice así: hubo un tiempo en que la patria fue el corazón de Duarte y unos libros, pero no pudo la patria quedarse en corazones y a trabucazos y amor la conseguimos. De nuevo la patria fue arrinconándose en nuestros corazones y en libros que resultan clandestinos. Pero como la patria no es solo libros, amor y trabucazos, nueva patria. Ese mensaje de nueva patria para las nuevas generaciones, porque la concepción de identidad de patria hay que renovarla permanentemente como el lar nativo esencial. Le voy entonces a leer de esta antología una mirada a la poesía de Mateo Morrison, escrita por José Enrique García, que hizo una selección de estos poemas. El primero se llama Madre la Esperanza, a Efigenia. Si sobre los escombros y los muertos colocaran banderas de esperanza, no tendría que dolerte este domingo 26 de mayo. Si en las vertientes de los ríos sembráramos victorias, no tendrías que agigantar la noche con tus ojos. Si camináramos crecidos de optimismo, no tendrías que temer a los que matan la sonrisa rudamente. Si pudiéramos celebrar este día reuniendo a todas las madres, no tendrías que dejar tus lágrimas en el piso. No tendrías que hincarte ante santos rígidamente colocados a pedirles un tiempo mejor para nosotros. Y aunque sonrías y escondas tu dolor, no puedes engañarme, pues en tus ojos ya se agiganta la noche.
Hay otro poema titulado La ciudad posguerra y que fue escrito a propósito de la situación que se presentó en 1965 y cómo la ciudad colonial y la ciudad nueva se convirtió en un escenario de guerra de las fuerzas constitucionalistas y los invasores norteamericanos. Y dice así, con una cita de un gran poeta universal norteamericano llamado Walt Whitman: mi lengua y cada átomo de mi cuerpo nacieron aquí. Esta ciudad no es la mía. Esos charcos de rojo por canales de azul no me pertenecen. Alguien ha alterado el sueño de las largas viviendas ahora enlutadas. Este cielo con nubes asombradas y huracanes en acecho no son mi ciudad. Mi ciudad no tiene desire stop this way en su vientre enmohecido por el tiempo. Mi ciudad tiene sus senos cargados de hombres sudorosos que cuelgan la sonrisa de sus rostros, los harapos de su cuerpo y el silencio de sus labios. Hay otro poema, ya que se sale un poco de la temática social, o el primero que tuvo que ver con la maternidad y se llama Intento destronar el mar. Ese poema surge como un desafío colectivo. Un día, el destacado poeta Tony Raful me visita a mí, a otro poeta llamado Federico Jovine, y es bueno que esos nombres lo anoten y lean esos poetas. Y el otro poeta, Rafael Abreu Mejía, y nos dice que cada uno deberíamos escribirle un poema al mar y que ese iba a ser el inicio de 20 temas que íbamos los cuatro, formamos un grupo que se llamaba el Grupo Auge, pero solamente para eso. Y cada uno escribió su poema al mar. El que me tocó a mí se lo voy a leer y se lo dedico precisamente a Tony Raful. Intento destronar el mar. Intento destronar el mar con mis palabras. A cada trazo es cuestionar su existencia. Que las piedras formadoras de isla respondan hace cuánto tiempo impasible reciben el golpeo de los mares. Y los hombres que creyéndoles brazos jugueteaban y dejaron sus esqueletos entre sargazos, que nos digan si en su fondo es también el mar desafiante y bravío, que los que fueron a sus orillas tomados de la mano hablen si es cierto que en vaivenes rebosan el corazón de los amantes y que cardúmenes a coro nos relaten cómo es posible vivir en una habitación de tantas aguas, y lo de la sirena, si es cierto su existencia y sus encantos, y si no, seguir escuchando sus voces en los sueños. Entonces el mar es un contraste de la vida con la muerte, plenitud de la vida. Por eso intento destronar el mar con mis palabras. Hay un poema que quiero también compartir con ustedes, que forma parte de un libro titulado Si la casa se llena de sombras. Voy a leer los 3 poemas breves de ese libro. El primero dice así: si la casa se llena de sombras y declinan nuestros ojos, si ollas caen a nuestros pasos, inaugurando jornadas de silencio, reinaugura tu luz, salida del rostro imponente que posees. Alta nuestras banderas en el más visible de los mástiles. Atrás ese rostro cansado
deslizándose apenas en los pasillos. No hay sombra sin su luz. En algún punto estará la nuestra, esperando el arribo de tu imagen. 2. Cerca de tu corazón vuelan mis manos. Quiero acercar mi ritmo a tus latidos. Cada instante me conduce a la posibilidad del equilibrio. Parejo a nuestras ansias, cerca de tu cintura, cerca de tu soñar, cerca del viento que mece las ventanas, cerca. Voy a leerles otro poema a una gran escritora mexicana y universal llamada Sor Juana Inés de la Cruz. Ese poema se lo dediqué por un diálogo que habíamos tenido a la poeta Soledad Álvarez. Y comienza con una cita de Sor Juana Inés que dice: este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Y dice así: alguien llenó este convento de flores que yacen vivas, sobre letras que colmaron de nostalgias cada siglo. Nadie podrá, aunque amoroso, recorrer tanto universo que regara con sus manos. Cada día entre rosales, tormentoso el corazón, espinas de misticismo, sangre llameante de amor. 7 musas fueron antes sobre este mundo y el otro. Sor Juana nos dio un Olimpo de oraciones luminosas y se despidió un buen día para parecerse siempre sobre un carruaje volando por encima de las nubes, tirado por 1000 caballos y una estrella que la guía hacia una iglesia sin nombre. Como se trata de un encuentro de ustedes conmigo acerca de la poesía, yo voy a leer 2 poemas y luego vamos a establecer un diálogo con la participación de ustedes. Este dice así: cansado de sostener. Cansado de sostener el mundo entre mis manos, he decidido anunciarles mi agotamiento crónico. De ahora en adelante dejaré rodar el mundo por cada una de las constelaciones. Dejaré que cada uno de sus habitantes pueda tomar una estrella para que alumbre su casa. Me iré con mi familia a construir una pequeña estancia en cada sorbo de agua manando del molino del amor. Me iré en silencio sin dar órdenes y me refugiaré en el lugar más pequeño de la casa a escribir poemas. Como sé que estos no tendrán la sutileza del lenguaje que reclamó algún crítico, ni las rimas que demandan mis amigos de infancia, dedicaré el resto de mi vida a leérmelos a mí mismo frente a un enorme espejo. Quiero hacer una pregunta. Yo quiero que algunos de ustedes me digan qué poeta dominicano o internacional conocen. ¿Han oído? ¿Han leído algún poema? ¿Han visto la portada de un libro? ¿Cuál les interesaría? No oí bien, dijeron uno. Salomé Ureña, dicen por aquí. Salomé Ureña tiene entre sus méritos haber sido declarada por suscripción popular poeta nacional del siglo XIX, porque el poeta nacional del siglo XX declarado fue don Pedro Mir. Salomé Juan Pedro Mir
Salomé Ureña de Enríquez, Salomé Ureña, fue una gran poeta y una gran educadora. Me alegro que usted tenga presente a Salomé Ureña de Enríquez. Otro, por ahí. ¿Quién? Juan Colón. Sí, Juan Colón es un poeta de esta generación posterior a posguerra. Él ha escrito diversos libros y ha ganado un importante premio en Italia. Juan Colón es educador y poeta. ¿Usted lo ha leído? Perfecto. Me lo saluda. Domingo Moreno Jiménez. Domingo Moreno Jiménez tiene una importancia capital en la historia de la poesía dominicana y en la historia de la poesía. ¿Usted sabe por qué? Por dos cosas. Porque él creó un movimiento que encabezó, que fue el movimiento postumista, y dijo una expresión más o menos así: quiero escribir un verso sin métrica y sin rima y sin nada de lo que pide a gritos la retórica. Entonces él entendió que la poesía no podía ser solo rimada, y fue el primer gran poeta dominicano que escribió en el llamado verso libre. Y la otro aporte de Domingo Moreno Jiménez fue el hecho de haber transformado la poesía dominicana en un espacio para la identidad nacional, de traer lo cotidiano, lo dominicano. Había en el pasado varios poetas que estaban influidos por la poesía en el exterior y que aparecían algunas balcones y princesas en sus poemas, que esos princesas y esos balcones no existían así como esos castillos en Europa. Domingo Moreno Jiménez le opuso a eso un poema, el poema a la niña Pola o el poema a la hija reintegrada. Es un poeta importante, deben leerlo y deben estudiarlo. También está el poeta José Francisco Peña Gómez con el poema Piernas de mulata. Con el poema Piernas de mulatas. José Francisco Peña Gómez. Sí. Bien. José Francisco Peña Gómez es una de las grandes figuras de la historia política y social de nuestro país. Él, proveniente de un origen muy humilde, fue capaz de avanzar en el conocimiento y en la formación. Comenzó siendo un locutor, después se integró al Partido Revolucionario Dominicano y ahí llegó a ser un líder y es considerado por muchos un líder de masas. Él amó la poesía y también la practicó y la escribió. Lo más conocido de él como autor, que no se dedicó como aspecto central a la poesía. La poesía fue un instrumento que él utilizó también para las luchas sociales y para su formación y para su conocimiento. Pero no podemos decir en la historia de la literatura dominicana que podemos ponerlo al lado de Salomé Ureña, de Domingo Moreno Jiménez o de otros autores. Esa no fue su intención. Su intención fue servir de un instrumento para la construcción de la democracia en el país y por ser un líder de masas. Su texto más conocido, que él declamaba con mucho entusiasmo, es Lloran las viejas campanas.
Me acaban de decir Juan Bosch. Estamos en el auditorio Juan Bosch. Juan Bosch comenzó escribiendo romances, escribió poesía, pero Juan Bosch, como escritor, es fundamentalmente narrador. Él es el más grande autor de narrativa de cuentos de la historia del país. Esa es su grandeza, no la poesía. Él era profundamente respetuoso de la poesía y los poetas. Y él lo fue tanto que cuando le hablaron de un poeta que vivía en San Pedro de Macorís y un amigo de ellos, José Rijo, le llevó unos poemas de Pedro Mir, a quien él no conocía, Juan Bosch, que dirigía la página literaria del Listín Diario en ese momento, publicó esos poemas con una nota que decía más o menos: ¿no será este Pedro Mir el poeta social esperado por el país? Sin imaginarse quizás el mismo Pedro Mir que lo llegaría a ser. Pedro Mir escribió un conjunto de poemas, pero como me preguntaste por Juan Bosch, y eran tan cercanos y tan amigos, y Juan Bosch jugó un papel tan importante en la proyección de la poesía de Pedro Mir, al extremo que cuando Juan Bosch se va a Cuba al exilio y Pedro Mir se da después y coinciden en La Habana, Pedro Mir es en Cuba que escribe el poema Hay un país en el mundo. Se lo lee a Juan Bosch y Juan Bosch es que lo lleva para que sea publicado. Por tanto, aunque Juan Bosch lo que escribió fue romances, al principio poemas, siguiendo la tradición hispánica por una visita que hizo a España fundamentalmente, Juan Bosch, lo que es un excelso narrador, sobre todo de cuentos, aunque escribió, también publicó 2 novelas, es también autor de una infinidad de libros, de textos históricos, económicos y textos de carácter social. Pero su fuerte no es la poesía. Terminamos. Un minuto. Entonces, si queda un minuto, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a pedirle a ustedes que me escuchen entonces un poema dedicado a este momento de ustedes, que dice así: poema del dolor no merecido. No al silencio, no a lo triste, no a la angustia, sí a la gigante canción de la esperanza que entonamos, aunque la muerte nos persiga, sí a los encendidos faroles que llevamos como lámpara en el pecho, sí a nuestros amores, aunque no sepamos dónde recostaremos nuestros sueños. No temas, donde uno de nosotros muera tragándose hasta el polvo, se levantará una órbita de luz que otros tomarán para clarear el camino. Por tanto, no a tu llanto, sí a tu risa, no congojas, sí a tus ojos de paloma, contentivos de dicha. Muchas gracias. Bueno, muchachos, una de las figuras más egregias de la literatura de República Dominicana, Mateo Morrison. Así es que con una gran bibliografía, inmensidad de libros escritos y su poesía. Mateo Morrison, una figura destacada en la República Dominicana en el campo de la narrativa. Así es que hemos contado con el Politécnico Parroquial Betania de los Guaricanos, que están aquí. En este auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, hemos tenido transmisión a través del canal 17 EDUT Más y el canal 81 de Claro TV, es decir que nos estamos viendo en todas partes del mundo, nosotros como epicentro de la más importante actividad cultural y artística y literaria que hemos tenido en la República Dominicana.
Así es que en breve estaremos haciendo homenaje a quien está dedicada a esta feria, es Janet Miller. En breve estaremos haciendo este gran homenaje aquí en este auditorio. Gracias por tu participación y seguimos en esta 25ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023.